Programa apto para todo público. Moral y Luces llega a ustedes gracias a la Fundación Mosqueteros de la Libertad, Centro de Investigación sobre la Doctrina Liberal y las Políticas Públicas, y El Venezolano Colombia, edición impresa y digital. elvenezolano.com. Moral y Luces, un espacio que te hará reflexionar acerca del pensamiento liberal adaptado a las circunstancias actuales de Venezuela y América Latina. Ética, democracia y libertad. Con ustedes, el profesor Javier Nieves Brizuela. Saludos Venezuela, América y Europa. Un saludo también para el venezolano Colombia y venezolano hoy, dirigidos por el licenciado José Ramón Villalobos. Por supuesto, un saludo para nuestros amigos de Carabobas Noticias Radio en Venezuela. Y en esta parte quiero insistir en hacerles la invitación ya ahora, en este momento. Suscríbase si aún no lo ha hecho a nuestro canal YouTube. Dele a la campana para que reciba las notificaciones de nuestros contenidos, de todos. Eso incluye al mismo tiempo la invitación a que se a que se suscriban en iTunes y en Spotify, porque allí en ambos están nuestros audios, el audio de nuestro Moral y Luces. Y bien, vamos con el tema. Voy a dedicar un tercer tema. Vamos a dedicar un tercer tema al asunto del fraude electoral del 3 de noviembre, que cada vez va tomando la ruta que entendemos. Y estamos llenos de paciencia y de fe. Paciencia respecto al funcionamiento del sistema judicial norteamericano y de fe, de mucha fe en la estrategia y la inteligencia del equipo del presidente Donald Trump, que esperamos por el bien de Norteamérica, por el bien de América y por el bien de los países y quienes soñamos con la libertad y la democracia, esperamos una victoria contundente frente al liderazgo decadente del Partido Demócrata, que ha intentado este crimen, que es haber intentado un fraude electoral en los Estados Unidos. La pregunta que quiero abordar hoy es: ¿qué es lo que tenemos, qué está en juego en esta batalla? ¿Y cuáles son las consecuencias? De nuevo, quiero hacer las consecuencias de que triunfe uno u otro de los bandos. Y quiero hacerlo al mismo tiempo mezclando. Sé que es un riesgo, pero voy a correrlo. Mezclando como uno de los bandos, fundamentalmente el del lado oscuro, es decir, el de las fuerzas totalitarias, las fuerzas enemigas de la libertad y de la democracia, como sus intereses coinciden con una parte del pensamiento del liderazgo tradicional latinoamericano, sea que lo quieran o no. Y hemos visto cómo muchos de estos han salido corriendo a saludar el supuesto triunfo de Biden. Entonces, cada vez que vean a alguien adelantándose a las respuestas finales y definitivas de la Corte Suprema de Justicia norteamericana y salgan corriendo, haciéndole el juego a los grandes medios y salgan corriendo a felicitar al señor Biden, sepan, están detrás de uno de estos líderes nefastos. Pues lo normal sería que, aunque sea socialista,
espérate a que la justicia hable. Pero como somos países que no están acostumbrados, no tenemos ese concepto de justicia, porque por lo general son justicias muy amañadas las que hay en los países latinoamericanos, las que tenemos aquí. Entonces se entiende cómo este liderazgo ha salido corriendo, todos, lo cual incluye desgraciadamente y lamentablemente también a los líderes opositores de mi país, que salieron corriendo ambos, tanto el señor Juan Guaidó como el señor Leopoldo López, a felicitar al señor Biden en nombre del pueblo norteamericano, cuando más de la mitad del pueblo norteamericano, ya sabemos, votó por Donald Trump. Pero bueno, ¿qué es lo que tenemos allí enfrentado? En reglas generales, yo noto que se están enfrentando la doctrina fundacional de los Estados Unidos contra la doctrina comunista china. No voy a meterme con una supuesta doctrina de la élite económica, pues esa élite económica ha demostrado no tener doctrina y sus intereses son exclusivamente financieros. Pero el Partido Comunista Chino sí tiene una doctrina y es finalmente son ellos los que van a tener agarrado al toro por los cachos si somos derrotados los que quienes creemos en la democracia. Bueno, ahí va, esa es la pelea. Y quiero aprovechar para abordar el tema desde Carlos Rangel, el venezolano Carlos Rangel. Pues cuando veamos las coincidencias del pensamiento socialista latinoamericano, cómo coincide con el pensamiento de la doctrina comunista china que intenta imponerse, es necesario que tratemos de entender de dónde viene, por qué ocurre de esta manera. Para eso, por supuesto, hago una recomendación que voy a usar hoy. Hago la recomendación del libro Del buen salvaje al buen revolucionario. En reglas generales, la libertad, que es el elemento fundamental, la espina dorsal de la doctrina fundacional norteamericana, está enfrentada a la espina dorsal de la doctrina comunista china, que es la opresión, la liquidación absoluta de todo tipo de libertad política para los ciudadanos. Entonces, ahí estamos enfrentados. Si vencemos los demócratas, vence la libertad como forma elemental contenida en los genes, en la información genética fundacional de los Estados Unidos. Si nos vencen, vence lo que contiene la doctrina, la espina dorsal de la doctrina comunista china, ejercida por el Partido Comunista, que es la opresión y la liquidación de libertades. Al mismo tiempo, yo coloqué aquí, para esta siempre conversación, la Constitución. En los Estados Unidos se cree en la Constitución. La Constitución es un libro. Yo digo que a veces hasta exagerado. A veces pareciera exagerado la manera como férreamente la ciudadanía norteamericana se somete a la Constitución. Eso no es lo que ocurre con la doctrina comunista china. No creen en Constitución. En China se cree en el libro rojo de Mao, es decir, el culto a la personalidad y el montón de ideas de sometimiento que permiten el sometimiento de la nación a la opresión y a la liquidación de las libertades. Y por supuesto, en los últimos años, en los últimos 35 años, en las reformas del señor Deng Xiaoping, que crearon aquella aberración que llaman un país, dos sistemas. Un sistema capitalista dentro del mismo país que China, un sistema capitalista para aprovecharse de las bondades del capitalismo para producir riqueza, pero al mismo tiempo un segundo sistema de liquidación opresivo, de instituciones opresivas que liquidan la libertad y la prohíben la libertad a toda la nación china. Un país, dos sistemas, las reformas del señor Deng Xiaoping, que permitieron como estrategia, por supuesto, aprovechándose del liderazgo decadente del Partido Demócrata, se aprovecharon entonces de su reingreso en la OMC para producir mucho dinero que ahora es usado para invertir en la liquidación de las democracias del planeta. Moral y Luces, un espacio que te hará reflexionar acerca del pensamiento liberal adaptado a las circunstancias actuales de Venezuela y América Latina. Ética, democracia y libertad. We threw 50 slaves overboard on May 10th or any other day. As of course you would not. I do see that the cargo weight changed. They reduced the poundage, I'd see. That is all. Simple, ghastly arithmetic. Well, for you, perhaps. I may need a quill and parchment and a better imagination.
And what poundage do you imagine the entry may refer to, sir? A mast and sails, perhaps? Give us free. Give us free. Give us free. Give us free. Your Honor, please instruct the defendant that he cannot disrupt these proceedings with such outbursts. Give us free. If we are to have any semblance of order in this court, Your Honor. Give us free. Give us free. Keep crying out, give us free, or anything else. Give us free. I'm trying to question this witness. Give us free. Give us free. Consenso de Washington versus Foro de Sao Paulo. Aquí en mi nuevo libro están contenidos muchos de los conflictos y los problemas políticos que se están desarrollando en este momento en los Estados Unidos, incluido tanto las elecciones del 3 de noviembre norteamericana, la aspiración de una nueva constitución en Chile, la defenestración que el Parlamento peruano hizo del presidente Vizcarra, por ejemplo, para solo hablar de estos conflictos, por supuesto, la crisis venezolana y el impacto de la crisis venezolana en el resto de las naciones de América Latina. Consenso de Washington versus Foro de Sao Paulo, lo que ocurre y las propuestas para salir de nuestra crisis y resolver definitivamente este asunto de la intromisión de las fuerzas oscuras, las fuerzas totalitarias en nuestro continente, salvando de esta manera la libertad y la democracia como futuro promisorio para nuestras naciones. En el link que ven en pantalla pueden adquirir directamente en Amazon el libro, sea en su versión física o en su versión electrónica. En el segmento pasado, resumo rápidamente, están enfrentados, dije, la libertad versus la opresión, es decir, la libertad que encarna la parte positiva, la fuerza, lo que yo llamo la fuerza, y el lado oscuro que encarna el totalitarismo chino. La tradición, el tradicional apego constitucional, el tradicional apego norteamericano a su constitución versus el desapego a las constituciones. Yo veo el de los chinos, que por lo que importa a los chinos es el libro rojo de Mao, es decir, el adoctrinamiento ideológico en torno a las ideas totalitarias de Mao Zedong, y ahora más recientemente, en los últimos 35 años, las reformas, es decir, el cinismo del reformador, del gran líder del reformador chino Deng Xiaoping, en eso que se ha dado en llamar un país, dos sistemas, es decir, un país, China, y dos sistemas, un sistema capitalista para aprovecharse de las bondades y la capacidad del capitalismo para generar riqueza, por una parte, y un sistema totalitario que liquida absolutamente toda posibilidad de libertades en la propia nación china. Estas son las cosas que están enfrentados. Pero quiero detenerme un momentito en lo de la Constitución, es decir, ese apego que yo llamo a veces increíble, por no decir, no es paranoico. Es una tradición muy acendrada en el espíritu norteamericano, el apego a la Constitución. Desde siempre, y siempre fue así. Y noten que han necesitado en 240 años una sola Constitución para erigirse en una gran nación al punto de ser un imperio. Mientras que en el caso de nosotros, los latinoamericanos, que somos hermanos de continente de los Estados Unidos, en nuestro caso, muchas naciones han necesitado más de 30 constituciones para nada, porque no hemos podido salir de nuestro rezago económico. A estos efectos, vuelvo sobre un texto de Carlos Rangel, el del buen salvaje al buen revolucionario por una parte, pero también hago el recordatorio de un texto de nuestro gran Octavio Paz, y yo insisto, no por Premio Nobel de Literatura, no. Octavio Paz, el mexicano, escribió hace muchísimos años, más de 60 años, un libro llamado El laberinto de la soledad, en donde en una de sus reflexiones gira en torno a lo que él llama las mentiras constitucionales, para hablar del apego a la mentira que tienen nuestros líderes, y cómo y han tratado de alguna manera
esto ha permeado en la población. Entonces tenemos constituciones, decimos, para no cumplirlas. ¿Por qué hacemos eso? Porque son constituciones tan bellas, tan hermosas, tan bien escritas, incluso, pero que al mismo tiempo no nos sirven de nada y las violamos constantemente. Y los ciudadanos, pero fundamentalmente los líderes las violan, pero hasta decir basta. Dice en un segmento Carlos Rangel que el leitmotiv original de las mentiras constitucionales que han hecho fracasar históricamente a nuestras instituciones de América Latina no fue satisfacer la predisposición natural hacia la maldad y lo falso. Es decir, no es que eran malos porque sí. Estos liderazgos a través de los siglos. En realidad es más conmovedor, dice Carlos Rangel allí, en este libro. Obedeció a la candorosa como urgente necesidad de dotarnos de una personalidad de la que carecíamos cuando nacimos a la vida independiente como naciones. Para los adultos que ya éramos, resultó más sencillo inventar una personalidad, pero lo hicimos con los retazos tomados de las personalidades que admirábamos, pero que no habían hecho parte de nuestra formación básica en nuestra infancia y en nuestra adolescencia como naciones. La Constitución de Estados Unidos, la Constitución de Inglaterra, las reglas y normas de conducta nacidas de la Revolución Francesa y los códigos y normas nacidos de la Reforma. Esta yuxtaposición nos va a marcar para toda la vida hasta hoy, porque es lo que está en el elemento central de la diferencia entre Estados Unidos y lo que encarna esta lucha hoy, porque que no sea derrotada la democracia, la justicia, el sistema legal norteamericano y lo que representan las fuerzas que han sido capaces de violentar esa tradición, intentar un golpe, prácticamente latinoamericanizar a los Estados Unidos, es decir, hacer como normal, hacer pasar como normal que se viole la Constitución, que se violen las leyes, que se viole el sistema judicial, como es lo que ha ocurrido hasta ahora, por ejemplo, en nuestras naciones, plagadas de golpes militares de manera permanente y en donde los derechos de libertad, de propiedad de la nación latinoamericana permanentemente han sido violentadas. Y en eso se parece mucho nuestra historia al totalitarismo chino, que intenta ahora dirigir este proceso por una parte y erigirse como líderes del mundo. Moral y Luces, un espacio que te hará reflexionar acerca del pensamiento liberal adaptado a las circunstancias actuales de Venezuela y América Latina. Ética, democracia y libertad. ¡Arcabucero! ¡Acabad con estos bastardos! ¡Que no quede ni uno vivo! Venezuela, de la peste socialista a la prosperidad liberal. En el link que están viendo ahora en pantalla, ustedes pueden ingresar de manera directa a Amazon y adquirir nuestro libro. Insisto, aún y cuando parte y explica
de dónde proviene la tragedia venezolana que nos trajo aquí, su impacto, el impacto de la tragedia venezolana sobre el resto de las naciones latinoamericanas, y cuidado si respecto a Estados Unidos por las cosas que estamos mirando ahora en el fraude, el papel de Smartmatic y el papel de la empresa Dominion mezclada con Smartmatic en el fraude electoral norteamericano, cuidado si parte del impacto de nuestra crisis está tocando incluso sorprendentemente a los Estados Unidos. Y ya fue de alguna manera visualizado, lo habíamos advertido en nuestro libro Venezuela, de la peste socialista a la prosperidad liberal. Y entonces tenemos una historia que les quiero contar. Del buen salvaje al buen revolucionario, uno de los elementos fundamentales que analiza Carlos Rangel tiene que ver con el papel del trabajo en la mentalidad norteamericana y el papel del trabajo en la mentalidad latinoamericana. En el caso del totalitarismo chino, ellos saben perfectamente el papel del trabajo, pero como tienen instalado un totalitarismo, han convertido a esa nación en una nación de esclavos. Por ejemplo, para los chinos ha sido fácil desde Mao para acá pensar que el hecho de ser tan numerosos, 1.000 y pico de millones, les da ventaja sobre muchas otras naciones. Por supuesto, siempre que la puedan poner a trabajar como esclavos, que es lo que hacen, siempre que le prohíban los sindicatos, siempre que prohíban de todas las formas, incluso la represión y la vida, prohíban los contratos voluntarios entre los dueños de la fuerza de trabajo y los dueños de los medios de producción. Entonces, por supuesto, como eliminaron la propiedad privada y liquidaron todo tipo de libertad, convirtieron en esclavos a esas naciones, el excedente de plusvalía, pues obviamente es usufructuado, aprovechado y administrado por la camarilla criminal que dirige el Partido Comunista Chino. Este excedente nos sirve para llevar vida, prosperidad y libertad a esa nación. En ese sentido, por supuesto, no hemos llegado así a América Latina, pero es evidente que la concepción del trabajo en el caso de América Latina nos diferencia de la concepción del trabajo para los efectos de la nación norteamericana. Entonces, yo quería, y va a ser en otro programa donde profundicemos en esto, qué significó el trabajo esclavo para América Latina por una parte, y qué significó el triunfo del norte sobre el sur, entre otros elementos, precisamente por la esclavitud, es decir, por la posición y la concepción que tenía el norte respecto a la esclavitud y respecto al sur, que era el sur esclavista. Pero hay una historia muy bonita que cuenta, de la que hace reflexiones Carlos Rangel en su libro Del buen salvaje al buen revolucionario. Tiene que ver con los colonos, los labradores libres. Normalmente en sociología, en la historia, en sociología, se ha pasado como el nombre de free farmer, pero digámoslo abiertamente en español, los labradores libres, los cultivadores libres, que fue fundamentalmente el contingente, el enorme contingente de católicos puritanos y de anglicanos puritanos que, huyendo de la represión de Europa frente a su corriente ideológica, a partir de Enrique VIII y también más tarde por su hija Isabel I, ellos desarrollaron una política de separación, de distanciamiento de la iglesia anglicana inglesa respecto al Vaticano. Y por supuesto reprimieron. Por cierto, la primera gran víctima fue Tomás Moro, que prácticamente Enrique VIII ordenó su decapitación por negarse a sumarse al movimiento de ruptura que él estaba haciendo con la iglesia, con el Vaticano. Pero más abajo, aguas abajo, pues mucha gente normal, mucha gente humilde que se había educado en la tradición puritana del cristianismo. Esta gente huyó, muchísimos de ellos huyeron. Y podemos ver, cuando vemos la historia de los Estados Unidos, vemos que en su gran mayoría, muchos de estos católicos puritanos formaron parte de los contingentes de colonos que fueron quienes colonizaron y se asentaron en los Estados Unidos y le transmitieron esas creencias y esa manera de ser. En ellos latía precisamente el triunfo de la Reforma y fueron ellos quienes construyeron a Estados Unidos. ¿Por qué es importante esto en el libro de Rangel y por qué lo traigo a colación? Porque uno de los objetivos fundamentales de los labradores libres, de los cultivadores libres norteamericanos, era poseer, con un gran objetivo de vida, poseer la tierra, trabajarla con sus manos y derivar de ese esfuerzo y de ese trabajo, derivar la prosperidad y la materialización de sus sueños. Muy diferente
a los colonos españoles, a quienes Carlos Rangel los llama en un segmento del libro maravilloso, usa esta frase: fuimos conquistados por inquilinos. Pues los colonos españoles, por lo general, no venían con la idea de tener la tierra y trabajarla directamente y derivar su prosperidad del trabajo y del esfuerzo. No, venían y querían la tierra, una forma de hacienda, las haciendas, pero siempre y cuando el trabajo lo hicieran los esclavos indios y los esclavos negros, y ellos acumular grandes capitales con los cuales su gran sueño, su sueño bello y hermoso, era regresar a España, irse y llegar a sus provincias, a sus pueblos de donde salieron pobres y miserables, pero ya forrados en oro, forrados en dinero, forrados en doblones españoles, y entonces pues llevar una vida tranquila de retiro. Eso es un inquilino para Carlos Rangel. Es decir, nunca vinieron aquí a América para quedarse y echar a andar las cosas como sí hicieron los católicos puritanos norteamericanos. Entonces esa concepción del trabajo y derivar del esfuerzo y de la producción y del ahorro, la prosperidad, también nos diferencia respecto a Norteamérica, y está en juego ahora en este momento. Esa tradición y esa concepción está en juego en los resultados que deriven del sistema judicial y la forma como el sistema judicial califique el fraude del 3 de noviembre. Moral y Luces, un espacio que te hará reflexionar acerca del pensamiento liberal adaptado a las circunstancias actuales de Venezuela y América Latina. Ética, democracia y libertad. Desde el mes de enero de 1911, la revolución acaudillada por Francisco I. Madero se propagó por todo el territorio nacional. Quiero recordarles, amigos, que están ahora en sintonía de Moral y Luces, que ya ahora, en este momento, suscríbanse a nuestro canal YouTube. Apoyen de esa manera la producción de contenidos que nos permitan formación y educación política acorde con estos tiempos y la formación de una generación de americanos que puedan romper con el pasado, cerrar el ciclo socialista e iniciar las tareas de nuestro tiempo. Suscríbanse ahora y háganle clic también a la campana para que reciban nuestras notificaciones. Moral y Luces, canal YouTube. El imperio de la ley versus la arbitrariedad gubernamental. ¿Cuál es una de las características fundamentales que está en juego ahora precisamente? Pues todo el asunto del fraude del 3 de noviembre va directo a ser resuelto en las Cortes. Y ya comenzaron. Ya ha habido avances específicos a partir de los cuales las Cortes Federales en Pensilvania, en Nevada y Georgia actuaron. No le están dando la razón al presidente Donald Trump, no, pero están tomando en cuenta las demandas que el presidente ha iniciado con su equipo, que encabeza el doctor Giuliani, y al mismo tiempo han tomado seriamente las abrumadoras pruebas del fraude para al menos darle la oportunidad legal al presidente de que demuestre el fraude, porque también es necesario que creamos esto y todos los amantes de la libertad lo tengamos presente. No basta con que el presidente Donald Trump tenga pruebas abrumadoras, porque eso es un sistema que funciona. ¿Saben qué? Es absolutamente necesario que la estrategia de Giuliani y el equipo de abogados, por una parte, tanto la estrategia como la manera de llevar el caso se correspondan profesionalmente, porque el otro bando, el bando del lado oscuro, también tiene abogados. Y aun cuando se vea, nosotros como público veamos el fraude desde lejos y lo sepamos, independientemente del trabajo sucio que hacen los grandes medios, aún así debe ser demostrado
Y no le corresponde a la Corte Suprema ni a las Cortes Federales demostrarlo, le corresponde al equipo del presidente, Donald Trump demostrarlo. Entonces, bueno, confiemos en el profesionalismo. Pero, ¿por qué traigo esto a colación de esta manera? Porque el imperio de la ley es uno de los grandes elementos fundacionales de Estados Unidos. Es decir, todos somos iguales ante la ley y esta debe cumplirse. Es decir, a diferencia de los países latinoamericanos y a diferencia del totalitarismo chino, donde la ley prácticamente no sirve de nada, una de las grandes quejas de los ciudadanos es justamente que, aunque la ley existe, la ley no se cumple. Y lo que piden los ciudadanos conscientes, razonablemente, con 4 dedos de frente, tenemos leyes muy buenas, lo único que necesitamos es que se cumplan, pero no se cumplen. Y al no cumplirse, por supuesto, frustran absolutamente todo el proceso de libertad, por más que lo digamos. Por más que aparentemente muchas de nuestras naciones tengan sociedades aparentemente libres y democráticas, si no se cumple la ley y si el sistema judicial no actúa para hacer la defensa de lo que debe defender, es prácticamente como si no viviéramos en un sistema, en un Estado de Derecho. ¿Qué es la característica de la arbitrariedad gubernamental? Que los líderes, los caciques, los caudillos hacen lo que les da la gana. Y cuando una sociedad está sometida a que élites con mucho dinero actúen como caciques, como caudillos, imponiéndose por encima de la ley, ¿saben cómo llamamos eso normalmente en sociología? Tribalismo. Entonces es inconcebible que una nación que hasta ahora siempre ha sido vista en el planeta como la nación líder del mundo libre, sea sometida por unas prácticas que la hacen retroceder y la trasladan a los periodos tribales. Es decir, en el periodo tribal, la tribu se sometía a lo que decía el cacique, el PH, el brujo de la tribu. Entonces, esa palabra era la que valía para el desarrollo de las actividades de esas sociedades tribales. La facultad crítica del hombre fue la que nos permitió salir del periodo tribal y comenzar a transitar, en los últimos 5.000 años, comenzar a transitar la formación de comunidades y de naciones como las que tenemos ahora. Es decir, comunidades de naciones en la especie humana, naciones libres, finalmente, sobre todo a partir de los últimos 400 años, 430 años. Entonces, no importa que vivamos en el año 2020, 2021, si una sociedad cualquiera sea violenta, o un grupo de su sociedad violenta de alguna manera el imperio de la ley y hace que la ley quede sin nada, sin ningún valor frente a las triquiñuelas y tramoyas de esa élite, llámese económica y política, política como la China totalitaria o la élite económica como la que dirige el señor George Soros, o como de la que forma parte el señor Bill Gates y la élite económica del Foro Económico Mundial. Si esta élite se impone por encima de la ley, estamos hablando de que esa sociedad específica ha sido retrocedida hacia los periodos tribales. Y las víctimas principales del tribalismo son los derechos de propiedad y los contratos en sustitución o siendo sustituidos, por las llamadas propiedades comunales, en donde es más fácil, más sencillo en la estructura de la propiedad de las sociedades comunales y del sistema de propiedad comunal, es más fácil que se imponga la voluntad del cacique, la voluntad del caudillo, la voluntad del PH. Son sociedades absolutamente primitivas y atrasadas. Por eso hacemos causa común con el presidente Donald Trump y con su equipo jurídico, porque hagan bien las cosas, las hagan inteligentemente, le den los suficientes medios a los jueces, tanto federales como de la Corte Suprema de Justicia, para que esto no tenga ningún otro remedio legal dentro del sistema y dentro de la Constitución y dentro de la ley que declarar el fraude e impedir que las fuerzas oscuras que están detrás de Soros, de Gates y del Partido Comunista Chino se apropien de la nación líder del mundo libre y de alguna manera interrumpan el sueño de muchos de nosotros latinoamericanos por tomar a Estados Unidos como un ejemplo que nos permita transitar su camino de éxito y construir naciones libres y democráticas. Llegamos al final, saludando por supuesto a todos nuestros amigos en Venezuela, en América y en Europa, y dejándole ya este espacio a las voces de venezolanos que hoy andamos por el mundo, pero que soñamos con regresar a nuestra nación y reconstruirla dentro de las bases de libertad y democracia. Mensajes de la diáspora. Voces que desde afuera están ligadas a Venezuela.
Mi nombre es Irma Arias, nací en Venezuela, en el estado Falcón. Me encanta Chile, me gusta la primavera, por el clima y sus flores. Me encantan los parques también. Agradezco a este país lo mucho que ha podido brindar a mi familia. Mi país está pasando por un momento muy fuerte, pero sé que volveremos a recuperar la democracia. En el nombre de Dios. Tengo fe que pronto tendremos un país libre para volver a encontrarnos con todas nuestras familias. Muchas gracias a Moral y Luces, en especial al profesor Javier Nieves. Hola, mi nombre es Daniela Cobo, soy venezolana de una ciudad llamada Maturín, está al oriente del país, es una ciudad pequeñita pero súper acogedora y muy bonita. Tengo 4 años ya viviendo acá en Bogotá con mi esposo y mi hija. Me encanta Bogotá, yo había venido una vez y me quedé enamorada de la ciudad. Ver una ciudad cosmopolita, tan grande, llena de tantas oportunidades. Yo soy artista gráfica y me dedico a crear contenido. Bogotá ha sido un impulso muy importante para mí. Me ha inspirado mucho, nos ha brindado muy buenas oportunidades. Hemos construido nuevamente nuestro hogar. A veces que pasan los días llenos de nostalgia porque han pasado 4 años desde que no he podido volver a ver a mi familia y siempre pienso en ellos. No es nada fácil. A pesar de que somos de un país vecino, hay ciertas costumbres que es bastante diferente. Yo estoy súper agradecida por haber podido venir acá. Bogotá es una ciudad que inspira muchísimo. He recibido mucha ayuda. Creo que ha sido de las mejores decisiones que he podido tomar. Aunque todos los días recuerdo mi ciudad, recuerdo a mi familia, recuerdo a mis amigos y todas las cosas maravillosas que dejamos atrás. Moral y Luces llegó a ustedes gracias a la Fundación Mosqueteros de la Libertad, Centro de Investigación sobre la Doctrina Liberal y las Políticas Públicas, y El Venezolano Colombia, edición impresa y digital. elvenezolano.com. Moral y Luces. Ética, democracia y libertad. Moral y Luces. Dirección y producción general, Javier Nieves Brizuela. Coordinador de producción y enlace internacional, Daisy Linares. Community Manager, Mariana García. Documentación audiovisual y cámara, Nicolás Bengoechea. Edición, montaje y postproducción audiovisual, Wilmer Escalona. Postproducción y edición para radio, Ricardo Calabrese.